Le presentamos A Través de la Biblia. Y ahora llegamos al Salmo 101. Y este es un salmo que ha sido escrito por David. No hemos tenido muchos de ellos recientemente, pero aquí tenemos nuevamente otro hermoso arreglo, un racimo, un ramillete de salmos. Lo forman los salmos 101 hasta el 106. Y usted puede imaginarse cuál es el tema de este himnario. Bueno, es todo acerca de Él nuevamente, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de justicia y paz, y Él va a reinar sobre esta tierra. Y este salmo nos habla de la misericordia y nos habla del juicio. Este es un salmo en el que David no pudo ubicar su reino. Por tanto, es un salmo profético. Mira hacia adelante, hacia el hombre del cual Dios hizo mención que sería de su linaje. No se refería a Salomón, tampoco se refería a otra persona. Nadie más del linaje de David hasta cuando Jesús nació en Belén, porque Él es de la casa y del linaje de David. José y María pertenecían a ese linaje, y aquí tenemos a ese hombre del cual se estaba hablando. Notemos lo que dice aquí en el Salmo 101. Vamos a comenzar nuevamente cantando alabanzas a Dios. Leamos el versículo 1. Misericordia y juicio cantaré. Esas dos cosas nunca se llevan bien. Si usted ha podido observar a su alrededor en el día de hoy, la misericordia y la justicia son algo difícil de obtener para que el hombre pueda mantenerse en balance. Pero Dios viene y entonces nosotros podemos decir lo que encontramos en este versículo 1. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Y aquí tenemos al Rey de justicia, y Él es el Rey de paz. ¡Cuán maravilloso es Él! Luego en el versículo 2 leemos, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No recordamos que David haya andado así nunca. Aquí se nos está presentando al Redentor y al unigénito del Padre. Ese es el cuadro que se nos está presentando aquí. Observemos esto por solo un momento. El Rey habla como el Hijo del Hombre. Usted puede notar que Él es el Hijo del Hombre sobre la tierra. Debemos recordar que en su obra como Redentor, Él era el unigénito del Padre, pero Él tomó su lugar bajo Dios, sujetándose a su voluntad. Él ocupó un lugar menor. Él tomó eso con Él. Nosotros en el presente tratamos de elevarnos a un sitio más alto, pero Él tomó un lugar bajo para podernos llevar así a un lugar más alto. Antes de su encarnación, Él dijo al Padre, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Él dijo que en este mundo su comida y su bebida era el hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Y Él hizo su voluntad perfectamente. Y pacientemente Él esperó por aquella hora, la que llamó mi hora, cuando Él trajo salvación para usted y para mí, amigo oyente. Ahora Él se encuentra a la diestra de Dios, y aún hoy está haciendo la voluntad de Dios. Él está esperando esa hora cuando su Padre le enviará al mundo nuevamente, porque dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego se nos dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto lo escribió el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 28, un versículo que ha causado muchas discusiones. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que después que Él reine sobre esta tierra, quedando sujeto al Padre, Él va a regresar a su lugar en la deidad como miembro de la Trinidad. Pero cuando esté aquí abajo, Él reinará de esa forma. Y Él dice en el Salmo 22, versículo 22, «Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré». Esta es la posición que Él tomó cuando estuvo aquí. Pero notemos ahora que Él va a reinar y cómo va a reinar. David nunca reinó de esa manera. Leamos los versículos 4 al 8 de este Salmo 101. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad.
Este es un cuadro de su reino aquí en la tierra, y durante el milenio usted no podrá llevar su caso ante la Corte Suprema por la sencilla razón de que Él es la Corte Suprema. Él va a juzgar. El Padre dijo que Él había entregado todo el juicio en manos de su Hijo y que Él juzgará a todos, y usted tendrá que andar como debe. Él va a ser como un dictador cuando reine sobre esta tierra y usted tendrá que hacer su voluntad. Y llegamos ahora al Salmo 102. Y este es un salmo verdaderamente maravilloso. Es un salmo mesiánico, es un salmo que nos muestra al Señor en Getsemaní. No se menciona a un escritor de este salmo. Ha habido muchas conjeturas en cuanto al escritor, y nosotros sugerimos que fue David, si no le parece mal a usted, por supuesto. Es una oración del que sufre cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento. Este es Getsemaní. Nuestro Señor se encuentra aquí en Getsemaní. Lo vemos a Él afligido, lo vemos en su humillación, y este salmo ha sido señalado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento como un salmo mesiánico. Y vamos a poder ver esto más adelante. En el primer versículo leemos, Jehová, escucha mi oración. Ahora esto es muy interesante. Aquí tenemos un caso donde Jehová está orando a Jehová. Él vino en humildad, sin embargo, Él era Jehová manifestado en la carne. Usted recuerda que en el libro de Génesis encontramos una declaración muy destacada. Vamos a leerlo, aunque no teníamos la intención de hacerlo, pero vemos que es de mucha importancia. Allá en Génesis capítulo 19, versículo 24 leemos, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Bien, él hizo eso, pero ¿según qué? Según la oración, y ese era un juicio como podemos apreciar. Ahora esto es diferente. Jehová está en la tierra, y él pide a Jehová en el cielo que no envíe juicio. Pero aquí, en humillación enfrentando su gran obra, como el que carga en sí todo el pecado. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, así describe el autor de la carta a los Hebreos, fue oído a causa de su temor reverente. Pero aquí vemos que la ira del Dios santo y justo cayó sobre él porque él llevaba sus pecados y los míos, amigo oyente. ¡Qué salmo más maravilloso y glorioso el que tenemos ante nosotros! Y vemos ahora en el versículo 8 lo profundo de la agonía y del sufrimiento que uno puede tener. Leamos ese versículo 8. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Luego leemos en el versículo 10, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Las palabras enojo e ira son las palabras más duras que uno puede utilizar en el idioma hebreo. Pero, ¿por qué hizo esto? Por el gozo puesto delante de él, nos dice el escritor a los Hebreos. Leamos los versículos 12 y 13 de este Salmo 102. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Él tiene misericordia de Sión, Él quien sufrió la cruz, Él quien menospreció el oprobio. Él murió, como usted puede darse cuenta, por esa nación. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2 encontramos eso. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 50, leemos que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así es que Jesús muere por esa nación. Y luego, aquí en el versículo 16 de este Salmo 102 leemos, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Eso es cuando Él regrese nuevamente. Y pasando a los versículos 25 hasta el 27 leemos, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Este es un salmo maravilloso, amigo oyente. Y no se hubiera conocido que este era un salmo mesiánico si no le hubiera complacido al autor de la Biblia, el Espíritu Santo, revelar el significado de este pasaje que es citado en el Nuevo Testamento en los últimos versículos del primer capítulo de la Epístola a los Hebreos. Y allí se aplica al Señor Jesucristo y trae ante nosotros a Getsemaní. A nosotros nos agrada pensar de este salmo como el Salmo de Getsemaní.
Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo 103, y esperamos que usted nos acompañe. Hasta entonces, que el amor y protección del Dios eterno esté con usted, ahora y siempre. Llegamos hoy, amigo oyente, a un salmo muy destacado, y es este Salmo 103. Este es el mismo salmo que leyó el rey Gustavo Adolfo cuando había entrado a la ciudad de Augsburgo en el momento de celebrar su victoria, luego de haber triunfado en Leipzig. Este fue, pues, el salmo que él leyó. Este salmo mira hacia un día nuevo, en realidad un día más allá del milenio, hacia la eternidad. En este salmo encontraremos la totalidad del cumplimiento. La nación de Israel, en el pasado, ha acudido a leer este salmo, y en el presente el israelita piadoso también acude a leerlo. En el futuro también acudirá a leer este salmo. Lo mismo ocurre con los creyentes en forma individual y en la iglesia. Todos encuentran una fuente de fortaleza y vida en este salmo. Es un salmo de alabanza y acción de gracias por las cosas recibidas y de alabanza por una persona. Los creyentes encuentran aquí una verdadera fuente de fuerza y vida, y esa persona a la que nos referíamos es Cristo mismo. Creemos que se cantaba este salmo, y esa persona a la cual se referían es Cristo, y lo cantaban en forma antifonal. Comenzaba con una interpretación por un solista, y finalizaba en una sinfonía de alabanza universal. Ahora hemos dividido este salmo de la siguiente manera. En los 2 primeros versículos encontramos una advertencia para el presente. En los primeros versículos se nos da eso. En los versículos 3 al 9, vemos una declaración concerniente a Jehová, y luego en los versículos 10 hasta el 16, una declaración concerniente al hombre, y en los versículos 17 hasta el 22, encontramos una proclamación para el futuro. Notemos entonces que aquí al mismo comienzo del Salmo, tenemos esta advertencia para el presente. Y usted se puede dar cuenta de lo personal que es esto. Hay una expresión que se utiliza 2 veces en estos primeros 2 versículos. Leámoslos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Algunas otras traducciones han presentado esta frase que dice, todo mi ser, aquí en el primer versículo, como aquello que es lo más profundo dentro de mí. Este es un salmo que nos llega a donde nosotros vivimos, y también revela algo a mi propio corazón. Este es un salmo por el cual nosotros alabamos, nosotros glorificamos, y sin embargo, cuando uno se aproxima a este salmo, puede reconocer que le falta algo. Yo hago todo lo mejor que puedo, y mi alma se dirige con todo hacia él, pero no es como debería ser. Amigo oyente, aquí existe un verdadero peligro en el presente y quisiéramos, por así decirlo, levantar una bandera de peligro, indicando por medio de ella lo que existe en la iglesia en el presente, cuando simplemente hacemos las cosas en forma de rito, que no tiene ningún significado en este mundo, sino el de estar repitiendo trivialidades que parecen piadosas. El pueblo de Dios fue advertido en cuanto a esto allá en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, donde leemos, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No es otra cosa sino una alabanza, una adoración de los dientes para afuera. No existe para nada la sumisión que debería existir a la palabra de Dios, a las demandas que hace Dios, sino que simplemente se sigue los mandamientos de los hombres. De paso, permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cómo está su iglesia? ¿Está la adoración en esa iglesia muerta para usted en el presente? Eso es lo que realmente le preocupa a nuestro corazón en la actualidad. Amigo oyente, lo que nosotros deseamos es simplemente poder vivir para Él en el presente, que la alabanza que puede emanar de nuestros corazones sea pura, sea limpia. Esto es lo que deseamos. En el presente existe demasiada ritualidad y repetición. Es muy fácil decir que el modernismo rechaza todas las grandes verdades. Pero si nosotros vamos a la iglesia y simplemente le damos un apoyo fingido a estas cosas, entonces puede decirse de nosotros, pero su corazón está lejos de mí. Bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sabe, amigo oyente, que la carne no puede hacer esto? Debemos hacer una confesión aquí. Esperamos que usted no le cuente a nadie, por supuesto, que esto sea entre nosotros nada más.
Pero usted sabe que yo no puedo adorarle a Él como me gustaría. ¿Y sabe por qué? Porque esta carne que yo tengo no puede elevarse a ese nivel. Es solo por el Espíritu Santo que usted y yo podemos adorarle hoy en espíritu y en verdad. Ahora aquí dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él ha sido tan bueno con nosotros. Y cuando nosotros miramos hacia el pasado, nos podemos dar cuenta de lo maravilloso que es este salmo. Luego, siguiendo más adelante, podemos ver que tenemos aquí una declaración en cuanto a Jehová nuestro Dios. Y es en esta relación que existe con el hombre, por supuesto. Notemos lo que dice el versículo 3 de este Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Deseamos expresar nuestra opinión aquí y encontramos que estamos en desacuerdo con muchas personas, que esto habla acerca de la edad del reino más allá en la eternidad. Debemos ser francos al decir que esto se refiere tanto a enfermedades y dolencias físicas como a dolencias espirituales. Él nos ha hablado claramente acerca de lo que va a ser la época del reino. Él dice, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Eso lo podemos leer allá en el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 24. Escuchamos muchas veces que la gente dice que muchos de estos supuestos sanadores que existen en el presente están enfatizando la salvación. Pero la verdad es que no creemos que ellos enfaticen la salvación. Ellos colocan esto al final de una serie de reuniones, pero aquellos que han ido nos cuentan que siempre dan una invitación al final para aceptar a Cristo. Amigo oyente, la enfermedad es resultado del pecado, y el asunto del pecado debe ser arreglado primero. Él fue entregado por nuestras rebeliones, fue resucitado para nuestra justificación. Y encontramos aquí en el versículo 4 de este Salmo 103 lo siguiente. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Antes de seguir adelante con esto, permítanos decir algo más sobre las enfermedades, y es que nosotros debemos reconocer que muchos de los más destacados siervos de Dios han estado enfermos, y nunca han sido sanados en toda su vida, ni aun al llegar a su lecho de muerte. Pablo el apóstol, por ejemplo, era uno de ellos. Y si alguno podía haber demandado sanidad, nos parece que él debería haber sido uno de ellos. Pero él tenía ese aguijón en la carne. Quizá fue enfermedad de la vista. Y así hay muchos otros siervos de Dios que estuvieron enfermos y que nunca fueron sanados. ¿Podemos entonces arriesgarnos a decir que si usted no puede demandar sanidad, entonces es que hay algo que anda mal con usted si no puede lograr ser sanado? Es algo maravilloso si uno puede ser sanado, por supuesto. Pero debemos comprender una cosa, amigo oyente, y es que aquellos siervos de Dios que habían sido escogidos especialmente, nunca experimentaron esto. Nos encontramos, pues, en una magnífica sección de los Salmos. Trata de nuestro Dios, y se nos dice aquí en el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En cierta ocasión, hace ya muchos años, se presentó en la televisión una persona, una mujer, que decía poseer el don de la sanidad. En las propagandas se mostraba una fotografía de ella que parecía una adolescente, y lo que uno podía ver en la televisión, pues no era una adolescente, no había sido rejuvenecida. Amigo oyente, eso ocurrirá en el milenio. En realidad sabemos que vamos a recibir un cuerpo completamente nuevo. No lo tenemos aún, pero lo recibiremos algún día. Escucha ahora lo que dicen los versículos 6 y 7 de este Salmo 103. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Dios había dado a conocer a Moisés sus caminos, pero todo lo que vieron los hijos de Israel fueron los milagros. Ellos no comprendían. Hay muchas personas así en el presente. Reconocen ciertas verdades, pero ellos no entran en sus caminos. ¿Y cuán importante es todo esto? Ahora el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y esto es lo que necesitamos en el presente. Lo que necesitamos más que ninguna otra cosa, misericordia. Siguiendo ahora adelante en este salmo, notamos que se presenta una declaración que tiene que ver con el hombre. Veamos el versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Luego podemos notar lo que dice el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amigo oyente,
si Dios obrara con nosotros según nuestros pecados y según nuestras iniquidades, ninguno de nosotros llegaría a ser salvo. Luego él dice, escuche usted aquí en el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Usted se puede dar cuenta que es su misericordia en el presente lo que es de suma importancia. Necesitamos reconocer eso, de que es por medio de su misericordia. Luego dice en el versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Podemos notar aquí que no dijo cuán lejos está el norte del sur. Sabemos que es sumamente lejos, desde el polo norte hasta el polo sur. Pero cuando uno comienza a andar desde el este hasta el oeste, es decir, del oriente al occidente, nunca se llega al fin, porque el oeste no termina en ningún lugar, ni tampoco termina el este. Uno sigue andando y andando, y si se está dirigiendo hacia el este, sigue andando hacia el este todo el tiempo. Y lo mismo ocurre si usted se está dirigiendo hacia el oeste. Pero si usted se dirige hacia el norte, llegará a un punto, a un lugar, desde donde comenzará a dirigirse hacia el sur. Pero cuando uno se dirige hacia el este, nunca llega al fin. Y esa es la distancia que Él ha puesto entre nosotros y nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ahora el versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es tan bueno, amigo oyente, y nosotros parece que no nos damos cuenta de eso. Ahora el versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El doctor Jorge Gilius dijo lo siguiente, Dios recuerda que nosotros somos polvos. Nosotros nos olvidamos que cuando el polvo se pega a sí mismo, se convierte en lodo. Y ese es el cuadro del hombre a propósito. Ahora el versículo 15 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Amigo oyente, usted no va a estar aquí por mucho tiempo. Alguien me dijo una vez, oiga, se le están emblanqueciendo las sienes. Y así era. Pero el caso es que las sienes de esa persona también estaban cambiando de color. ¿Sabe usted lo que Dios está tratando de decirnos, amigo oyente? Cuando Dios permite que comiencen a salir las canas, Él está diciendo, tú no vas a permanecer en este mundo por mucho tiempo más. Cuando usted comienza a sufrir de artritis o cuando tiene dificultades para levantarse por la mañana, eso lo debe tomar como una advertencia de parte de Dios. Él está diciendo, no vas a permanecer aquí por mucho tiempo más. Y usted, amigo oyente, debería arreglar todas sus cosas. Ahora comenzamos a mirar hacia el futuro. ¿Y qué es lo que tendremos en el futuro? Leamos el versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es algo maravilloso el poder mirar hacia el futuro y saber que Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Es tan maravilloso conocer eso. Y es algo que nosotros debemos reconocer. Notemos ahora lo que dice aquí el último versículo de este Salmo 103, el versículo 22. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y llegamos ahora al Salmo 104, que se llama un salmo de la naturaleza, o como lo llama una nueva traducción de la Biblia, una alabanza al Dios de la creación. Uno puede observar aquí todos los días de la creación. Por ejemplo, comienza diciendo aquí en el versículo 1, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Ahora nosotros estamos hablando aquí del Dios de la creación. Y el versículo 2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. En el primer día, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Usted recuerda? Eso fue en el primer día. Y aquí tenemos el que se cubre de luz como de vestidura. Se nos dice que en el segundo día de la creación Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Él puso las aguas sobre nosotros y las aguas debajo de nosotros. Y entonces tenemos lo que dice aquí el versículo 2, volvamos a leerlo. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. De la misma manera que uno extiende una carpa, una tienda. En aquellos días, cuando los israelitas llegaban a cierto lugar en una caravana, al detenerse, ellos preparaban sus carpas, sus tiendas. Bien, es así como Dios extendió los cielos, y cuando lo hizo, al separar las aguas, quedó una parte sobre nosotros.
Y de vez en cuando llueve, pues nosotros la podemos sentir. Ahora en el versículo 3 dice, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Aquí tenemos un cuadro maravilloso del segundo día de la creación. Al continuar la lectura de este maravilloso salmo, notaremos que el tercer día de la creación se presenta, y podemos notar lo que dice aquí el versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Luego el versículo 6 de este Salmo 104 dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Y aquí tenemos una referencia al diluvio también. Pero usted recuerda que en el tercer día, Él dividió las aguas que estaban debajo de los cielos. Usted se da cuenta que puso agua sobre ellos, las nubes que podemos observar llevan bastante agua. Luego Él separa la tierra de las aguas. Esta es una alabanza a Dios por su creación, como usted puede apreciar, de la tierra y del mar. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo en el cuarto día? Él no creó al sol y la luna. Él simplemente dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos, y están allí para regular el tiempo en este mundo. Luego tenemos en el versículo 19 de este Salmo 104 que estamos leyendo, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Aún los seres más atrasados conocen esto. En el estado de Arizona, en los Estados Unidos, se ha descubierto ciertas ruinas construidas por los indígenas. Allí se encontró 2 varas que estaban contra una pared, y no se podían dar cuenta a sus descubridores para qué eran. Luego descubrieron que en la época de plantar el maíz, uno podía mirar a través de esas varas y podía ver la luna. Entonces podemos apreciar que Dios hizo la luna para los tiempos. Eso es lo que dice aquí. El mismo versículo nos dice, el sol conoce su ocaso. Y todo esto se mueve según su plan o según su programa. No nos venga a decir, amigo oyente, que vivimos en un universo que no tiene significado en el presente. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo en el quinto día? Bien, en ese día fue cuando apareció la vida animal, y todo lo que se encuentra en el océano. En los versículos 25 y 26 de este Salmo 104 podemos leer, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Este es un cuadro maravilloso. Pero ¿qué podemos decir acerca del hombre? Leamos el versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. El hombre va a ser colocado sobre la tierra, su hogar está listo para él. Ahora el versículo 31 dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Dios lo miró y vio que era bueno. En los versículos 32 y 33 dice, Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. El hombre está en este mundo para alabar a Dios. Él ha sido colocado en esta tierra y aquí tiene su residencia. Él vivía en el jardín del Edén, en la casa número 1, allí es donde vive. Notemos lo que dice el versículo 34. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. ¿Pero qué fue lo que sucedió? El versículo 35 dice, sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. El hombre ha pecado. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Él los va a quitar de la tierra, y usted, amigo oyente, va a correr la misma suerte, a no ser que esté dispuesto a volverse a Cristo, a acudir a Él. Y podemos estar seguros de una cosa, que este mundo no va a ser su residencia permanente. Dios lo llevará a otro lugar, y allí va a ser su residencia. Llegamos ahora a los Salmos 105 y 106, que son 2 salmos históricos. Estamos seguros de que David fue quien escribió el Salmo 105, porque la primera parte de este salmo es lo mismo que dice allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 8 al 22. Y fue entonces cuando David llevó el tabernáculo a Jerusalén, y aquí tenemos la presentación de esta historia. Y los 2 primeros versículos del Salmo 105 comienzan diciendo, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Luego en el versículo 5 de este Salmo 105 leemos, acordaos de las maravillas que Él ha hecho,
de sus prodigios y de los juicios de su boca. Él va hacia el pasado y comienza hablando de la descendencia de Abraham y del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Luego continúa hablando de José en la tierra de Egipto, y en el versículo 23 leemos: Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. Y el versículo 26 continúa diciendo: Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Luego en el versículo 38 notamos algo que es bastante interesante. Leamos el versículo 38 de este Salmo 105. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Ellos se alegraron mucho de que los israelitas los dejaran debido a las plagas que tuvieron que sufrir, y Dios los llevó a su propia tierra. La declamación de esta historia del pueblo es algo por lo cual se debe alabar. Amigo oyente, hay algo mal si usted no puede mirar al pasado en su propia vida y no encuentra algo por lo cual pueda darle gracias a Dios. Y así llegamos al Salmo 106, un salmo que es bastante largo y que también es un salmo histórico, con el cual se finaliza esta sección de números en los salmos, y que acompaña el viaje del pueblo de Israel por el desierto. El primer versículo de este Salmo 106 dice: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego tenemos esa confesión de pecado en el versículo 6 de este mismo Salmo. Demos lectura. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Amigo oyente, cuando usted mira hacia el pasado en su vida, usted no solo encuentra algo por lo cual debe darle gracias a Dios, sino que le tiene que dar gracias por la salvación. Él ha perdonado sus pecados, es decir, si usted se ha vuelto al Señor Jesucristo y le ha pedido que sea su Salvador. Como podemos apreciar, amigo oyente, estos son salmos maravillosos. Deberíamos saturarnos con la lectura y meditación de ellos. Bien, aquí vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, le invitamos a que sintonice nuestro próximo programa cuando proseguiremos con este interesante estudio del libro de los Salmos. Será hasta entonces que las incontables bendiciones del Señor sean con usted ahora y siempre. Es nuestra ferviente oración. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a uno de los grandes salmos de la Escritura. Es el Salmo 107. Es un salmo que ha sido mal entendido por muchos. Pensamos que uno de los mejores expositores de la Escritura, como fue Matthew Henry, por ejemplo, quien ha tenido muchas cosas maravillosas que decir acerca de los salmos, no expresó correctamente lo que correspondía a este salmo, porque no pudo ver lo profético que tenía. Confiamos que usted pueda ver, pueda apreciar, que estos salmos tienen un significado muy profundo. Cuando uno los coloca en el contexto apropiado, de allí parte hacia nosotros en el día de hoy un nuevo significado. Usted va a encontrar hoy que este salmo tiene significado para nosotros en el presente. Vamos a enfatizar eso porque hoy tiene un significado especial. Y comienza de la siguiente manera. Leamos los primeros 2 versículos de este Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Amigo oyente, en el día de hoy necesitamos más creyentes que digan el mensaje que tenemos. Aquí se nos dice, díganlo los redimidos de Jehová. No es bueno ir de un lado para otro criticando y quejándose. Si usted es creyente, amigo que me escucha, cuente a los demás lo bueno que es Dios, porque Él es bueno. Lamentablemente en el mundo en que vivimos, la reputación de Dios es mala. Una reputación es lo que la gente piensa que somos. Y Dios no tiene ningún amigo entre la corte, digamos, de las multitudes de este mundo. No tiene un defensor, no tiene ningún aliado que testifique a su favor. No hay nadie que se presente como testigo y que diga algo bueno acerca de Dios. Ahora, si usted tiene alguna duda en cuanto a esto, pues mire a su alrededor. Usted puede ver en las religiones paganas, por ejemplo, que el concepto que tienen de Dios es algo terrible. Él es un Dios que destruye y que no salva, y que es muy difícil de entender. Es un Dios que no está interesado para nada en nosotros, ni tampoco nos ama. La gente común de hoy en este mundo, que tiene su apariencia de civilizada, con una porción mínima de educación, unido a un poquito de educación cristiana, como el maquillaje que se aplica en algunos, para estos Dios no es una persona que uno debe cultivar. Lo mantenemos siempre por allá a la distancia. Él no es en realidad un buen vecino. Muy difícil de agradar.
Él es lo mismo que esa idea popular que existe acerca del policía, que nos espera a la vuelta de la esquina para ver si cometemos alguna falta. Él no es un amigo para nada. Una niñita dio el concepto general de lo que es Dios cuando ella presentó un versículo de la Escritura y se confundió un poquito. Esto es lo que ella dijo: si Dios es por usted, usted está contra de Él. Y esa es la forma de pensar de muchas personas hoy. Así es que, si alguien va a decir que Dios es bueno, díganlo los redimidos de Jehová, como dice aquí. Dios es bueno. Esa no es una condición que necesita alguna prueba. No es una frase gastada, no es una consigna ni un lema, tampoco es propaganda. Es la pura verdad. Este es un salmo al cual nos gustaría escribir la música. Ahora, claro que no somos músicos. Creemos que aquí tenemos 4 estrofas. Usted puede darse cuenta que este salmo se divide mecánicamente de esta manera. En el versículo 8, usted tiene un coro. Allí dice, leamos, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Luego uno puede apreciar que el versículo 21 repite lo mismo. Y si sigue leyendo y ve el versículo 31, puede notar que allí se repite nuevamente. Así es que 3 veces en este salmo tenemos esto que divide el salmo y lo podríamos llamar su coro. En los primeros 7 versículos tenemos la providencia de Dios. Aquí es donde Él dirige a los peregrinos. Haríamos que esta parte fuese cantada por un tenor. Luego, en los versículos del 8 hasta el 20, tenemos el perdón de Dios. Aquí Él liberta a los prisioneros. Diríamos aquí que esta es una parte para ser cantada por una soprano. Luego, en los versículos 21 al 30, tenemos la protección de Dios. Y aquí es donde Él hace desaparecer los problemas, y esta parte es para ser cantada por un bajo. Ahora, con los versículos 31 al 43, se completa este salmo, y aquí uno tiene el poder de Dios. Aquí es donde Él deleita a su pueblo. Pensamos que todos deberíamos nuevamente cantar aquí el coro. Leamos pues una vez más los 2 primeros versículos de este Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Ahora en el versículo 3 dice, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿De quién está hablando? Él está hablando de Israel, amigo oyente. Ahora los versículos 4 al 7 dicen, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Debemos decir aquí que nos encontramos en una nueva sección del libro de los Salmos. Es la última del Pentateuco, que corresponde al Pentateuco de Moisés. Esta es la sección de Deuteronomio, y aquí tratará de la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, Dios ya había dicho que este pueblo iba a ser esparcido por todas partes a causa de su pecado. Recordará usted que allá en Deuteronomio capítulo 28, versículos 64 y 65 dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Ese ha sido el cuadro de esta gente a través de las edades, cuando ellos desobedecieron a Dios fuera de su tierra. Pero Dios, por medio de su providencia, los va a reunir una vez más en su tierra. Él va a cumplir la promesa que les había hecho. Este es un cuadro maravilloso de la providencia de Dios en la vida de esta gente. Pero esto también me habla a mí. Él me buscó aquí en el desierto de este mundo, me salvó, y estoy seguro que Él ha hecho eso por usted también. Este es un cuadro maravilloso de Dios en la vida de esta gente. Dios no ha finalizado con la nación de Israel todavía. Y debemos decir que Dios tampoco ha finalizado con usted, amigo oyente, como tampoco ha terminado conmigo en el presente. Esto tiene un mensaje para nosotros. Y llegamos ahora a la segunda sección de este maravilloso Salmo 107. Y aquí tenemos el perdón de Dios. Aquí es donde Él liberta a los prisioneros. Dijimos que esta parte debería ser cantada por una soprano. Esperamos que usted note los varios versículos que forman esta sección.
Comienza con una nota de alabanza, es decir, aquí tiene un coro al comienzo, en lugar de tenerlo al final de la sección. Leamos el versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Al continuar nuestra lectura de este salmo, usted notará que él libera a los prisioneros, y tenemos aquí un cuadro de un hombre que se encuentra en la prisión. Es un cuadro de esta gente en la época de dificultad que se aproxima. Si un hombre se encuentra en prisión en aquel día, Dios lo libertará y lo llevará de regreso a su tierra. Amigo oyente, piense usted en las multitudes que estuvieron en la prisión en Alemania, por ejemplo. Ellos nunca pudieron salir de ese lugar. Y nos preguntamos, ¿cuántos de ellos en aquella ocasión habrán pensado acerca de este salmo, leído estas palabras y pensado sobre lo que aquí dice? Ahora en el versículo 10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Luego en el versículo 14 dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Y el versículo 16 dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Usted recordará que él sacó de la cárcel a Simón Pedro, como también libró a Pablo y a Silas en la noche, y cómo él nos liberó a usted y a mí cuando nos encontrábamos en la prisión del pecado. Dios nos ha dado un perdón. Nosotros somos librados de eso. Pero este perdón es para todos en el presente. Ahora un hombre puede decir, ¿por qué no soy yo perdonado? Bueno, cuando uno se encuentra en una prisión, uno debe aceptar el perdón. Se dice de cierto caso en que un gobernador perdonó a cierto criminal, pero este hombre no quería aceptar el perdón. Así que en la cárcel los guardias se encontraban con un dilema. ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando una persona que ha sido perdonada no quiere aceptar ese perdón? Por fin decidieron apelar al juez, y él dijo, bueno, entonces usted deberá permanecer ahora en la prisión. Amigo oyente, uno debe aceptar el perdón para poder salir de la prisión. Ahora el Señor Jesucristo tiene un perdón para usted. Sí, amigo oyente, el Señor Jesucristo le da a usted un perdón, y es el perdón por todas las iniquidades, pero usted tiene que aceptarlo. ¿Ha aceptado usted el perdón de su prisión en el presente? ¿Ha sido librado del pecado? La muerte es la paga del pecado. Este es un cuadro maravilloso. Fíjese usted en el significado que esto tendrá para esta gente en el día que se acerca en el futuro. Muchos de ellos estarán en la prisión y Dios los liberará de esa prisión y los llevará de regreso a esa tierra. Hay mucho material aquí en esta sección sobre el cual podríamos comentar, pero tenemos que seguir. Y llegamos ahora a la siguiente sección que trata sobre la protección. Aquí es donde Dios disuelve, por así decirlo, los problemas. Y esto podría ser cantado por un bajo, como ya dijimos. Comienza con el mismo coro. Leamos el versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Luego leemos en el versículo 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y esa es la clase de sacrificio que Dios quiere que usted y yo traigamos en el día de hoy. Y eso es lo que nosotros traemos. Llevamos el sacrificio de la alabanza. Eso es lo que Él quiere de nosotros en el día de hoy, y debemos obedecer y aceptar esa clase de sacrificio. Ofrezcan sacrificios de alabanza. Y como resultado, nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amigo oyente, usted no tiene que esperar ir a la iglesia para ofrecer un sacrificio a Él, es decir, el fruto de sus labios, cantar sus alabanzas a Él. Ahora, ¿por qué debemos hacer eso? Por la protección de Él. Él le ha llevado a usted a la hora presente. Ahora notemos lo que dicen aquí los versículos 23 al 25 de este Salmo 107. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas.
En el pasado, cuando existían esos veleros que recorrían los mares, esto era algo bastante peligroso. Cuando un hombre se embarcaba en un viaje como estos, él no sabía si iba a poder regresar o no. No podía estar seguro de eso. Así que en aquel día esa gente se encomendaba más a Dios. No es lo mismo que están haciendo muchas personas en el presente, cuando ellos ni siquiera piensan acerca de esto. Se suben a un barco o abordan un avión y ni siquiera piensan en lo que puede ocurrir. Quizás sea a causa de esa filosofía fatalista que dice que si va a suceder, pues que uno no puede hacer nada en cuanto a eso. Y entonces no se encomiendan a Dios. Amigo oyente, es maravilloso de veras que nosotros podamos encomendarnos a las manos de Dios en épocas como estas. Llegamos ahora a la última estrofa y aquí podemos ver el poder de Dios, donde Él deleita a su pueblo. Y aquí comienza en el versículo 31 diciendo, «Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres». Este es el coro de este salmo, y todos se pueden unir para cantar este coro, porque todos necesitamos de este poder en nuestras vidas. Se cuenta que en cierta ocasión Tomás Aquino se presentó ante el Papa que estaba contando su dinero, y el Papa miró a Tomás Aquino y le dijo, «Tomás, la Iglesia ya no puede decir, no tengo plata ni oro». Y Tomás Aquino dio media vuelta y comenzó a alejarse del lugar, y sin siquiera mirar atrás dijo, «Así es, Señor». Y la Iglesia tampoco puede decir al hombre cojo, «Levántate y anda». En la actualidad, amigo oyente, nosotros estamos conscientes de los problemas, pero no estamos conscientes del poder, como alguien ha dicho. La iglesia primitiva estaba consciente del poder de Dios. Y esto nos recuerda lo que ocurrió en cierta ocasión en un desfile donde se presentaba carrozas cubiertas. Una de esas carrozas estaba auspiciada por una compañía de petróleo, y en la mitad del desfile se le acabó la gasolina a esta carroza. Ahora todo el mundo que estaba presenciando ese desfile comenzó a reírse, ya que una carroza representando una compañía de petróleo sería la última en quedarse sin gasolina. Pero alguien se había olvidado de llenar el tanque y allí quedaron a mitad de camino. Una cosa de esas nos hace pensar en el cuadro de la iglesia en el presente. Tenemos edificios hermosos, bien decorados, tenemos programas atractivos, así como también nuestros servicios. También utilizamos la propaganda en el día de hoy. Pero no existe ningún poder, y esto es lo que realmente necesitamos en el presente. Opinamos que esa es una de las razones por la cual no estamos alabándole a Él como debemos. Ahora el versículo 32 de este Salmo 107 dice, «Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben». Necesitamos alabar a Dios hoy. Eso es lo que pone la gasolina en el tanque, eso es lo que le da la potencia para que el cohete salga hacia el espacio, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Finalizamos esta sección leyendo el versículo 43 de este Salmo 107. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? La diferencia que existe entre bondad y benevolencia o misericordia fue demostrada por una pequeñita que dijo en cierta ocasión, si usted va a su mamá y le pide un pedazo de pan y mantequilla, y ella se lo da, entonces eso es bondad. Pero si ella le pone además de la mantequilla un poco de mermelada, eso es benevolencia. Amigo oyente, la misericordia, la benevolencia de Dios hacia nosotros es algo maravilloso en el presente. ¡Qué cuadro más glorioso que se nos presenta aquí! Siguiendo adelante tenemos ahora los salmos 108 y 109. El Salmo 108 es un salmo de David, es un salmo maravilloso. No queremos dedicar demasiado tiempo a esto, pero podemos decir que este salmo ha provocado demasiada crítica. Algunos opinan que esto es algo así como un remiendo, pero no es eso, amigo oyente, es un gran salmo, y permítanos que enfaticemos eso aquí. El primer versículo del Salmo 108 dice, «Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria». Estos son los remanentes de Israel que han sido redimidos y que regresan a su hogar alabando y exaltando al Señor. Vimos eso en el Salmo anterior. Dios los iba a llevar de regreso a su tierra. Y Él hizo eso y los trajo de todas partes de regreso a su tierra. Y ellos ahora están alabando y glorificando a Dios. Ahora el versículo 7 de este Salmo 108 dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Luego Él habla acerca de dividir esa tierra y cómo será dividida en aquel día. Es algo glorioso, maravilloso lo que tenemos en este salmo. Pero nosotros no vamos a dedicar más tiempo a esto aquí.
Ahora, en el Salmo 109 usted puede encontrar la humillación de Cristo. Este es un salmo mesiánico. El salmo siguiente, el Salmo 110, también es un salmo mesiánico. En estos dos salmos mesiánicos, el uno trata de la humillación de Cristo y el otro de la exaltación de Cristo. Quisiéramos destacar algunas cosas que se mencionan aquí en este Salmo 109. Los versículos 8 y 9 se citan allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles y se los aplica a Judas Iscariote. Permítame leerlos. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Esto puede indicar que Judas era casado y que si él había tenido hijos, estos habrían sido vagabundos, unos hijos descarriados. No tenemos en realidad ninguna otra información acerca de este hombre, aparte de lo que dice este versículo aquí, que cuando él fue separado, Simón Pedro llevó a cabo una elección para reemplazarlo. Luego en el Salmo 110, tenemos la exaltación del Señor Jesucristo, y en el versículo 1 de este Salmo 110 leemos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un salmo que usted puede encontrar citado en el 2º capítulo de la Epístola a los Hebreos. Nos damos cuenta que ya se nos acaba el tiempo, amigo oyente, y vamos a tener que dejar esto aquí. Pero vamos a continuar en nuestra próxima ocasión y prestar un poco más de atención a lo que dice este Salmo 110. Es un salmo bastante breve, pero es un salmo que es citado muy a menudo y se refiere al sacerdocio del Señor Jesucristo, que es del orden de Melquisedec. Y eso es lo que enfatiza el escritor del libro a los Hebreos, que el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior a aquel del Antiguo Testamento, es decir, superior al sacerdocio de Aarón o de los levitas. Así es que tendremos que esperar, amigo oyente, hasta nuestro próximo programa, donde esperamos contar con su siempre valiosa sintonía. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor inunden su corazón, es nuestra ferviente oración. En nuestro programa anterior, amigo oyente, pasamos sobre el Salmo 110 demasiado rápido. En realidad nos sentimos algo apenados de la forma en que tratamos el Salmo 109. Estábamos intentando andar un poco rápido, pero nos damos cuenta que al hacer eso es en realidad una pérdida, y hoy tenemos que regresar o devolvernos un poco, ya que no podemos pasar sobre la palabra de Dios de esta forma y tratarla de la manera en que aparentemente la estamos tratando. Este Salmo 109 es un salmo de humillación del Señor Jesucristo y es muy importante. Es en realidad un salmo imprecatorio y se le conoce como el Salmo Judas Iscariote. Así es como se le ha llamado, ya que este es el salmo que fue citado por Simón Pedro el día de Pentecostés, es decir, 10 días antes de Pentecostés, cuando eligieron a un hombre para que ocupara el lugar vacante de Judas. Y quisiera leer esta sección ya que es demasiado importante como para dejarla de lado. Leamos los versículos 6 hasta el 10 de este Salmo 109. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Amigo oyente, usted no puede encontrar algo más espantoso que estos salmos imprecatorios. Y creemos que este es el más terrible de todos ellos y se aplica a Judas Iscariote. Creemos que probablemente no deberíamos haberlo pasado por alto en la forma en que lo hicimos antes, debido a que se da muy poca atención en el presente a la condición en que está el perdido. Que sepamos nosotros, no hay nadie que esté defendiendo a Judas Iscariote. Imaginamos que puede existir alguna organización y algunos jueces que podrían haber dejado en libertad a Judas Iscariote. En realidad, estos declararían inocente a Judas y declararían a Jesús culpable. Pero la palabra de Dios nos muestra muy claramente que Él es un hombre perdido. Este salmo que tenemos ante nosotros demuestra que esto es alarmante y también nos muestra que la condición del perdido es alarmante. Es algo terrible el ser un hombre perdido. Se dice de este hombre que hubiera sido mejor no haber nacido, es decir, que no hubiera nacido. Cuando el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, Él habló con toda claridad sobre la condición del perdido e indicó que era una cosa terrible. Allí en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 36, donde el Juan el Bautista presenta una invitación maravillosa, también demuestra el otro lado de las cosas. Juan dijo, «El que cree en el Hijo
tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No vemos cómo podemos hacer esto más enérgico, pero en el presente existe algunas personas que están tratando de enseñar que los perdidos van a tener una segunda oportunidad, o que van a tener otra esperanza, y que nosotros no debemos entonces ser tan empecinados o intolerantes en cosas como estas, que Dios puede tener otro camino. Pues bien, amigo oyente, sabemos esto, que la palabra de Dios dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios es algo terrible, amigo oyente. Es un juicio, un castigo. Y el Señor Jesucristo soportó esa ira por nosotros en la cruz. Tenemos que volver a repetir aquí que este es un salmo sobre el cual no deberíamos haber pasado tan rápidamente. Bien, ahora sí, llegamos al Salmo 110. Y aquí no tenemos la humillación del Señor Jesucristo, sino que tenemos la exaltación, el ensalzamiento del Señor. Este es un salmo que comienza con la ascensión de Cristo. Leamos el primer versículo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un salmo bastante destacado debido a la promesa que se da en cuanto a esto en el Nuevo Testamento. Creemos que deja bien claro el tema de la deidad de Cristo. Usted no puede de ninguna manera negar la deidad de Cristo ni dejar de considerar lo que dice este salmo. Y quisiéramos poder pasar todo el tiempo que tenemos hoy buscando en las Escrituras referencias en cuanto a esto. Permítanos leer allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 44. Y si usted tiene su Biblia, y confío que la tenga ahí junto a usted, busque conmigo esta referencia. Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 44. Y deseamos que usted note lo siguiente. Esto deja muy en claro la deidad de Cristo. Leemos, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora este salmo es un salmo muy notable, y este pasaje en especial es algo que tiene mucha importancia. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia? Porque se está hablando de igual a igual, o si le parece, Dios hablando a Dios. Esto es citado nuevamente en los libros de Marcos, Lucas y una vez más en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También lo puede usted leer allá en el primer capítulo del libro de Hebreos, en el versículo 13. Esto es algo que uno no puede pasar por alto. Si alguien dice que la Biblia no enseña las verdades de Jesucristo, entonces estas personas no están familiarizadas con la palabra de Dios. Permítanos leer este versículo aquí en el capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos, versículo 13. Allí dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Nos damos cuenta entonces que esta sección declara la deidad del Señor Jesucristo. Esto no lo podemos pedir que se nos presente de una forma más clara de lo que se nos presenta aquí. Podemos pasar mucho tiempo con este salmo, y lo vamos a leer. Leamos ahora el versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Esto nos habla de la venida de Cristo a este mundo a reinar en Sión, ya que Isaías dijo en el capítulo 2, versículo 3, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese será el centro del gobierno de esta tierra en estos últimos días. Y Dios tiene un propósito para este pueblo en el futuro. Ahora el versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. En ese entonces se podrá ver el más grande movimiento hacia el Señor Jesucristo que haya tenido lugar en este mundo. Alguien ha dicho que Dios salvará a más gente durante ese tiempo que los que se perderán. Parecería que en el presente las cosas no están andando muy bien, pero como usted se da cuenta, amigo oyente, Él no ha finalizado todavía. Él tiene mucho en el pasado y tiene mucho también en el futuro. Tiene grandes planes para el futuro.
Ahora el versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuevamente tenemos aquí algo que en realidad es muy importante, y es que el Señor Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos algo que tendremos que hacer esperar hasta llegar a la epístola a los Hebreos para desarrollarlo bien, ya que aquí tenemos una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Para recalcar esto, permítanos leer allá en la epístola a los Hebreos, precisamente capítulo 5, versículos 6 al 8. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí se nos presentan la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al Salmo 110, leamos los versículos 5 y 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Como usted se da cuenta, amigo oyente, Él viene en juicio. Eso lo deja muy claro allá en el Salmo 2. Él los quebrantará con una vara de hierro. Y el último versículo de este Salmo 110, el versículo 7, dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. En otras palabras, se nos dice aquí que Él está en camino hacia ese juicio.